Décadas. A nosotros mucho y a Monse mucho más. Gracias, Carlos. Que esté Nos muy bien, vemos, muy buenos muchachos. días. Chao, chao. 7:35. La ludopatía ha pasado a ser un tema de preocupación cada vez más para la sociología, para la psicología en nuestro país. Pero siempre las cifras están un poco escondidas. ¿Cuánta gente de verdad padece de esta adicción al juego? ¿Y cuáles son las características de los ludópatas? Es parte de lo que vamos a conversar y del tema que nos trae Cristian Pino. ¿Cómo estás, Cristian? Antes, hola, Monse. ¿te gusta ir al casino o no? Pocaso, la verdad. De Ya. repente, alguna vez en el verano, pero no mucho. No tiene perfil de ludópata usted, entonces. No tengo perfil de ludópata, afortunadamente, pero sí lo hay en un porcentaje relativamente importante, un 2,4%, y que afecta particularmente a las mujeres. Ya de este 2,5%, el 80% de ese 2,5% que tienen ludopatía son mujeres. Increíble por la cantidad de casinos que hay en nuestro país, Monse, pero no hay estudios y es el primer análisis que se hace y lo hace la Universidad de Santiago también con la Corporación de Juego Responsable. Vamos a conversar acerca de esto con Andrés Mandarubio, quien es el psicólogo y experto también en relación a este tema de la Universidad de Santiago. Andrés, yo nombraba algunas cifras. ¿Cómo estás? Buenos días. En términos de que el 85% constituye jugadores de bajo riesgo, pero un 2,4% sí constituye la ludopatía o perfiles de alto riesgo. ¿Cómo se comparan o cómo se califican estas cifras? Bueno, la verdad, las prevalencias hay que entenderlas de dos formas, ¿no? Por un lado están las prevalencias en vida, que es el 2,4%, y la prevalencia último año, que es un 0,8%. Ahora, lo que ahí estamos haciendo es tomar solamente la categoría de jugadores patológicos, o sea, gente que realmente tiene una enfermedad. El instrumento con el que se hizo esta encuesta en parte es el NOTS, que es un instrumento que se basa en el DSM-4, que es un manual estadístico diagnóstico psiquiátrico. Existen otras categorías que no implican jugadores patológicos, o sea, la más grande cantidad de la población está en el juego no problemático, no patológico, pero un 13% de la población responde al menos que así a una pregunta que mida juego patológico, y las preguntas son bastante explícitas al respecto. ¿Y eso cómo se considera? Bueno, un 13%, si bien nos pone al lugar bastante cercano, por ejemplo, con los países nórdicos, sigue siendo alto. Ahora, el 2,4% de la prevalencia vida para este tema también es, no es alto si lo comparamos con otros lugares. No sé, por ejemplo, Nevada tiene altísimos niveles, pero es más alto, por ejemplo, que el consumo de cocaína. Eso llama la atención, más alto que el consumo de cocaína en Chile, en todos los estratos. Andrés, antes de pasar a algunas preguntas del estudio, llama la atención también el hecho de que la mayor parte sean mujeres. ¿A qué corresponde esto? Bueno, tal como dice Daniel Martínez, que es parte de la corporación, las mujeres son aquellas que demuestran mayor tipo de enfermedad psiquiátrica, psicológica, trastornos angustiosos, etc. Una de las hipótesis que uno podría pensar, si bien no fue un objetivo específico de esta investigación, una de las cosas que uno podría pensar es que específicamente se trata de personas que tienen algún tipo de trastorno y lo manifiestan a través del juego. Sobre todo, dado que vemos que son mujeres, nivel socioeconómico D, edades medias, como que cuadra bastante bien en esa lógica. Monse, Polo. Andrés, sí, te quería preguntar acerca de las consecuencias de este tipo de adicciones, porque hay otras adicciones, como por ejemplo al alcohol o a las drogas, que tienen un impacto familiar y social muy grave, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta adicción, con la ludopatía? ¿Afecta solamente a la persona o tiene también este otro tipo de impacto como consecuencia? Bueno, es interesante. Se sabe, por ejemplo, que la mayoría de las personas juega acompañado. La mayoría de los ludópatas también lo hace. Ahora, efectivamente tiene consecuencias como cualquier adicción tiene problemas. Yo creo que un análisis que se puede hacer tiene más que ver, por ejemplo, con el nivel de juego, el nivel socioeconómico y la cantidad de dinero que se gasta. Estamos hablando que la gente que más, en la que más se da la prevalencia, ¿no?, son mujeres de grupos económicos bajos, que gastan bastante dinero, sobre todo, por ejemplo, en máquinas tragamonedas ilegales, casinos ilegales. Entonces las consecuencias, fuera de las consecuencias psicológicas, de relaciones sociales, etcétera, se dan también por la lógica de, bueno, hay un problema social también, aparte de salud pública, que es grave. Sí, Andrea, una pregunta. Yo he escuchado que en los sectores cercanos, Chile hoy día cuenta con muchos más casinos que antes, hay nuevos casinos
Y hay gente que da cuenta de que eso ha provocado un aumento muchísimo de los jugadores y de la ludopatía. ¿Ha incidido eso en aumentar la ludopatía? ¿Y cómo funciona en la realidad el famoso registro de ludópatas que tienen que tener los casinos? Bueno, los casinos tienen una preocupación alta por el tema, es verdad. O sea, partiendo porque ellos son parte de la Corporación de Juego Responsable y tienen el interés efectivo de que se haga este tipo de estudios, de continuarlo en otras ciudades donde, por ejemplo, hay casinos. Sabemos que la ludopatía, más que una enfermedad en sí misma, es un síntoma de otras enfermedades, tratando angustiosos VAS, etc. Podemos pensar que lógicamente se facilita el hecho de jugar en un casino cuando tienen un casino cerca. Por eso, por ejemplo, queremos hacer el estudio en otras ciudades donde efectivamente hay casinos, donde es más fácil llegar a ellos, etc. Creo que debiese ser entendido el juego y el juego patológico en la medida de que es un síntoma de algo que está ocurriendo, algo grave, algo a la base. Si pensamos, por ejemplo, que los grupos económicos D son los que presentan más este problema, esto también se da, por ejemplo, en el grupo ABS1, pero el grupo ABS1 no lo considera tanto un problema según los datos que nosotros obtuvimos, si bien gastan, por ejemplo, más dinero en el casino ilegal, etcétera, o sea, legales, no lo consideran tanto un problema como si lo consideran en el grupo D, por un tema, vamos, que no tienen el suficiente dinero. Ok, Andrés, muchísimas gracias por este análisis. Vale consignar, Monse Polo, que este estudio se hizo en la región metropolitana. Se está trabajando también en que se realicen en regiones, porque es ahí donde están, en las capitales, muchas veces regionales, donde están instalados los casinos, y sin duda estas cifras pueden variar. Un trabajo que está haciendo la Corporación de Juego Responsable y también la Universidad de Santiago. Gracias, Andrés. Así es, gracias, Cristian, buenos días. Sí, Buenos días. 7 de la mañana con 42 minutos, una pausa. A la vuelta estaremos conversando con Nelly Díaz, presidente.